Hola amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo video de Nutrición al Día. Yo soy la doctora Javiera Salvador, soy nutrióloga y hoy día vamos a hablar de dietas veganas y vegetarianas, de todo lo más importante que tienes que saber para hacer una dieta vegana y vegetariana. Y a lo mejor si no eres vegano o vegetariano, que empiezas a incorporarlo de a poco en tu alimentación. Y quédate en el video hasta el final porque te voy a mostrar el ejemplo de 2 menús diarios en donde vamos a consolidar todo lo que vamos a aprender en este video. Hay muchas preparaciones que son vegetarianas y veganas que son muy ricas y que las incorporamos siempre, pero siempre está el tema de que si no como las proteínas, de dónde voy a sacarlas, etc. Entonces hoy día vamos a aprender partiendo por lo más importante de las dietas veganas, vegetarianas e incluso las pescetarianas, que es la vitamina B12. Hay muchas creencias que estas dietas, si es que uno come ocasionalmente huevos, no hay que suplementarse, pero la verdad es que estas dietas se les llama, entre comillas, incompletas en la jerga más médica y del idioma de la nutrición. Y todas las dietas incompletas deben suplementarse con B12. Existen muchas maneras de suplementarse con B12. Puede ser una suplementación diaria y la dosis es de 2.4 microgramos al día. Existen dosis que son día por medio, que son de 1000 microgramos, 10.000 microgramos de manera semanal. Y está los complejos B inyectables que traen B1, B6 y B12, que son 3 ampollas el set, digamos, y esas se pueden administrar una vez al año o cada 6 meses. La ventaja de la vitamina B12 es que puede medirse en sangre, entonces podemos ir verificando cuánto tiempo duran tus reservas antes de hacer déficit. El déficit de B12 puede ser grave y tener consecuencias a largo plazo e irreversibles, alteraciones de la memoria, alteraciones de la marcha. También el déficit de B12 se asocia con pérdida de la sensibilidad o alteración de la sensibilidad de las manos y pies, sobre todo como en las yemas de los dedos. Así que si tienes alguno de esos síntomas, es mejor que te suplementes o que vayas al médico o veas cómo están tus niveles. Cuando los niveles están muy por debajo de lo normal, la suplementación debe ser intramuscular y luego ya una dosis de mantención por vía oral. Y si queremos usar una dosis de mantención, la idea es que te puedes suplementar por vía oral. En mi experiencia, que también me preguntan qué es lo mejor, la adherencia de los suplementos vía oral no es muy larga, en general son algunos meses y luego los pacientes abandonan, entonces al poco tiempo están con la anemia clásica del déficit de B12 y estos síntomas que te estaba comentando. Así que yo trato de que mis pacientes se inyecten y así se pueden asegurar un buen nivel por varios meses y luego se están chequeando cada 6 meses o anual, como les decía. Otras cosas importantes son de los micronutrientes, la vitamina A, el hierro, el calcio y otros micronutrientes que se consumen en pequeñas cantidades, que los vamos a ver algunos tips de cada uno, y de los macronutrientes principalmente de las proteínas. Vamos a partir por este tema de las proteínas. Hay muchas fuentes de proteína vegetal, no solamente las legumbres, sino también está todos los derivados de soya, el tempe, los edamame, que son las vainas de los porotos de soya, que son fuentes de aminoácidos y proteínas en alta cantidad. Hay algunos alimentos que tienen proteínas en pequeñas cantidades, por ejemplo, las pepas de zapallo, la quinoa, algunos frutos secos como el maní, que se considera que es una legumbre, pero las fuentes principales serían las legumbres y la soya y sus derivados. Si eres vegetariano, otra fuente de proteína son los lácteos de origen animal, de vaca, digamos, o de cabra. En algunos lugares también se consume leche de burra. Y los huevos también, que son una excelente fuente de proteínas. Existe un tema importante sobre las proteínas de origen vegetal que son deficientes en un aminoácido que se llama metionina, que es un aminoácido esencial y que sí está contenido en todos los granos y en los carbohidratos en términos generales. Entonces, por eso, al mezclarlos, ya sea en el mismo tiempo de comida o en tiempos de comida diferentes, aumenta una cosa que se llama score proteico. Y en el fondo lo que pasa es que si mezclamos y están todos los aminoácidos esenciales, nuestro intestino es capaz de absorber esas proteínas de mejor forma y de manera más eficiente. Con respecto a los micronutrientes, la vitamina A es un micronutriente que puede quedar en déficit en la dieta vegana sobre todo,
y generalmente viene, y una fuente muy importante son los lácteos de origen animal, los lácteos de vaca. La vitamina A además viene en las frutas y verduras de color amarillo o naranjo, así es que si eres vegano y no consumes ningún tipo de producto de origen animal, incluidos los lácteos, debes comer todos los días alguna fruta o verdura de este color. Pimentón, zapallo, zanahoria, mango, duraznos, damascos. Hay una variedad muy amplia y son verduras y frutas que al menos en Chile tenemos en todas las estaciones, así que tienes que preocuparte de consumir eso todos los días. De la manera que mejor se absorbe la vitamina A es en la consistencia de puré. Entonces, por ejemplo, una sopa de zapallo es muy rica en vitamina A y de seguro te va a mantener los niveles por largo tiempo. Con respecto al hierro, en el reino animal está muy disponible, sobre todo en los cárneos, pero en el reino vegetal está un poco menos disponible y está de una manera que se absorbe menos, pero en general las personas que tienen dietas veganas y vegetarianas consumen una alta cantidad de hojas verdes y de vegetales de hoja verde oscura. Espárrago, alcachofa, espinaca, entre otras. El hierro se absorbe de muy buena forma cuando va acompañado con limón o con alguna fuente de vitamina C. Yo siempre recomiendo a mis pacientes que de postre, por ejemplo, se coman una naranja o mandarinas o que alineen una ensalada verde con limón, que va a hacer que el hierro se absorba de mejor manera. Y se absorbe de muy mala forma cuando nos tomamos un té o un café en las primeras hora o 2 horas después de haber comido alimentos ricos en hierro. Entonces yo en general recomiendo que si nos vamos a tomar un cafecito después del almuerzo, sea a la hora después de que ya se ha absorbido el hierro. Por suerte el hierro es un metal que se absorbe en la primera parte del duodeno, la primera parte del intestino, entonces no tenemos que esperar tanto tiempo para consumir té, infusiones o café para que se pueda absorber muy bien. El déficit de hierro, yo creo que todo el mundo lo sabe, pero se asocia principalmente con anemia. Con respecto a otro micronutriente que se cree que viene solamente en los lácteos de origen animal, es el calcio. El calcio está muy disponible en muchos alimentos de origen vegetal. El kale, también en el brócoli, en algunas semillas y frutos secos, el sésamo, el maíz, los higos. En el fondo la idea es que comas todos los días una gran cantidad de verduras, 2 o 3 frutas al día, y eso va a hacer que tengas de todos los micronutrientes, incluido el calcio. Además, otra recomendación muy importante es que consumas bebidas de origen vegetal. Yo particularmente recomiendo mucho la de soya, encuentro que su sabor es muy rico, pero además tiene proteínas de alto valor biológico, es decir, que se absorben de buena manera. Y por otro lado, las bebidas vegetales o las leches vegetales son fortificadas en muchos países y la recomendación actual es que las personas que llevan dietas incompletas consuman 2 porciones al día de alimentos fortificados. En Chile tenemos las bebidas vegetales o leches, tenemos algunos cereales para el desayuno, también hay jugos de naranja que vienen fortificados con vitamina C, que la tienen naturalmente, pero además con vitamina D, que no tiene que ver con la alimentación, pero sí es una vitamina que está muy baja en la mayor parte de la gente, al menos en nuestro país, Chile. Hay otro tema que hay mucho mito alrededor de los antinutrientes que tienen todos los granos y los frutos secos en la superficie. Por lo general, es cierto que hay antinutrientes que van a inhibir la absorción de algunos antioxidantes de los granos, que van a inhibir la absorción del hierro, que van a hacer que no aprovechemos de la mejor forma los micronutrientes y antioxidantes que tienen los granos. Entonces, ¿cómo hacemos para evitar esos antinutrientes que vienen en la superficie de los granos, sobre todo los granos enteros, que son los que tienen más beneficios para la salud, más fibra? El primer consejo es remojar. Cuando vayas a cocinar legumbres, remójalas por toda una noche, lávalas, quita el agua de remojo y remójalas con un agua nueva. Otro consejo súper bueno es germinar, hacer brotes. Por ejemplo, tengo pacientes que hacen brotes de lenteja o consumir brotes que ya estén hechos, de alfalfa, los dientes de dragón, que son muy ricos en micronutrientes y ahí ya el antinutriente de su superficie se ha lavado y en el fondo se fue cuando germinó el grano. Otra cosa que va a hacer que los alimentos se aprovechen
en su totalidad sus micronutrientes es fermentar. Por ejemplo, comer pan de masa madre o hacer kéfir. Si eres vegetariano puede ser como de leche, tipo yogurt, o puede ser kéfir de agua, que es rico en probióticos y es rico en micronutrientes. También está el té fermentado, que es la kombucha, y por supuesto los fermentados tipo sauerkraut de repollo y otros. Ellos son ricos en probióticos, que son bacterias y otros microorganismos que son beneficiosos para nuestra salud, sobre todo la salud intestinal, pero que además se ha visto que tienen beneficios en muchas otras patologías. Si no has visto mi video de fibra, velo, porque en ese hablamos de todos los beneficios que tiene el alimentar nuestra microbiota intestinal con fibra. Pero en el fondo, además de tener muchos probióticos, tienen muchos micronutrientes que no siempre se pueden medir en el plasma o en la sangre. Zinc, selenio, que vienen en cantidades muy reducidas en nuestros alimentos y que necesitamos para nuestro correcto funcionamiento. Entonces, en resumen, lo que tienes que hacer para quitar estos antinutrientes es lavar, remojar, germinar, fermentar y cocer, en el fondo, en el caso de algunos granos como la avena, que no es instantánea, la avena tradicional, o los granos como las legumbres. El último tema importante es el omega 3. El omega 3 es sabido que viene en los pescados, sobre todo los azules como el salmón, jurel, pero en el reino vegetal no es muy conocido en dónde viene. La chía es rica en omega 3, la linaza es rica en omega 3 y también algunos frutos secos, en particular las nueces. El problema es que este omega 3 está un poco escondido, está dentro de un cascarón, adentro de la semilla. Entonces la recomendación es que ojalá puedas procesar la linaza, que es el que tiene más omega 3, y comer harina de linaza. Tengo pacientes que, por ejemplo, la espolvorean sobre una ensalada o sobre una sopa, o hacen pan y le ponen harina de linaza en su preparación. Otra estrategia es comprar aceite de linaza, que yo diría que es el alimento que contiene más omega 3 de lo vegetal, y ocuparlo en crudo, porque no aguanta altas temperaturas. También comer nueces tiene algunas cantidades de omega 3, así que algunas nueces durante el día también van a mantener tus niveles de omega 3. El déficit de omega 3 en los niños se relaciona con déficit atencional, con un mal desarrollo de las retinas, del sistema nervioso central, así que es muy importante. Y en los adultos, en términos generales, también puede generar alteraciones de la memoria, de la concentración, y lo más clásico que uno ve es que baja el colesterol bueno. Entonces así es como diagnosticamos su déficit y lo suplementamos. Si tú comes harina de linaza, chía, semillas de linaza intactas y todo lo que estábamos conversando que es rico en omega 3, no vas a tener problemas. Si eres pescetariano, puedes consumir pescados, jurel, salmón, mariscos también tienen algunas cantidades de omega 3 y no deberías tener problemas. A continuación vamos a ver un ejemplo en el que hay un menú diario con 3 comidas y ahí vamos a aplicar lo aprendido. Por ejemplo, en el primer desayuno son unos panqueques de avena, que es un grano integral, que contiene fibra y que también tiene algunos gramos de proteína, junto con un puré de manzana y un jugo de naranja fortificado, que aprendimos que ojalá todos los vegetarianos consumieran 2 fortificados al día. Al almuerzo, aquí hay un ejemplo que no es muy chileno, pero dice enchiladas, que son tortillas que tienen frijoles o porotos, que son altos en proteína, muchas verduras de todos los colores, y cubierto con guacamole, que tiene palta, que es grasas saludables, y cilantro, que son hojas verdes que tienen hierro, ¿ya? Ahí yo agregaría quizás alinear todo con jugo de limón, o ponerle, comer una fruta cítrica de postre, o por ejemplo también frutillas que son altas en vitamina C. En la cena ahí hay 2 fuentes de proteína: el tofu, que es un derivado de la proteína de soya, que es la proteína vegetal de mayor valor biológico, con vainas de arvejas o vainas de porotos, como por ejemplo el edamame o la vaina intacta de porotos, que también eso lo venden acá en Chile, y además tienen de postre melón, y dice que está con jugo de limón, que en el fondo va a potenciar la absorción de hierro que viene en el tofu, en las vainas de porotos. Así que ese es un muy buen ejemplo diario de una minuta de una persona vegetariana.
En el desayuno 2 es bastante similar, hay avena que tiene canela, que tiene algunos beneficios ahí para si es que tienes resistencia a la insulina y además es muy rica, le da un sabor diferente a la preparación. Hay mantequilla de almendras, que como vimos tienen ácidos grasos esenciales, pequeñas cantidades de omega 3, grasas saludables y por otro lado acompañan con un jugo que ojalá sea fortificado en alguna vitamina y algunos jugos de naranja que también tienen calcio. Al almuerzo hay verduras de todos colores, por ejemplo la zanahoria, que es alta en vitamina A, que estábamos conversando al principio de este video, y hay una fuente de proteínas que es el hummus de garbanzo, que como va mezclado con tajine, que es el sésamo es alto en metionina, entonces ahí tenemos una proteína con todos los aminoácidos esenciales. Por último, tenemos una cena que tiene como fuente de proteína porotos o frijoles. Tiene varias verduras que son altas en calcio, como por ejemplo el brócoli, tiene algunas que son ricas en vitamina C, como el col que sale ahí, o repollo, y que está con jugo de limón, que en el fondo, como les decía, potencia la absorción de los micronutrientes. Al final, como una colación, un día tiene higos secos, que como les comenté, son ricos en calcio, y al otro día un batido de frutas que van a tener micronutrientes, vitamina C y antioxidantes. Espero que te haya quedado claro todos los tips que tienes que llevar para tener una alimentación vegana vegetariana. Mi idea es que te quedes con la sensación de que no es tan difícil hacerlo, que una vez que ya has entrenado y tienes el conocimiento para entender por qué mezclar ciertas cosas y por qué no mezclar ciertas otras, ya el resto se da de manera natural. No te olvides de suscribirte a mi canal y también de seguirnos en Instagram para que no te pierdas las actualizaciones de Nutrición al Día. Que tengan un súper buen día y coméntame si tienes alguna duda o quieres agregar algo. Chao.